Muchas bendiciones a todos, bienvenidos este día domingo. Es un gusto siempre, ¿verdad?, el poder compartir este tiempo con nuestro Padre Celestial, en donde queremos que el Espíritu Santo nos vaya revelando lo que somos. Esto es muy importante porque si nosotros no entendemos quiénes somos, jamás vamos a poder ejercer nuestros derechos. Increíblemente, el tema de la fe tiene que ver en este sentido más con lo que nosotros por revelación sabemos que somos para hacer nuestro todo lo que nuestro Padre dice, que lo que significa o lo que entendemos por creer mismo, ¿ok? Porque esto tiene que ver básicamente con la obra que nuestro Padre ha hecho a nuestro favor y cómo nosotros nos tenemos que apropiar de todo aquello que Él ha hecho. Este es el punto central que tenemos que comenzar a entender. Este no es un tema de lo que nosotros tengamos que hacer, no es un tema de qué debo hacer, de cómo debo comportarme, ¿verdad? Sino que es un tema de quién soy para que se exprese y se manifieste todo lo que soy, y el comportamiento y la actitud y todo es consecuencia de esta realidad, es consecuencia de la obra que nuestro Padre maravilloso ha hecho a nuestro favor. Lamentablemente, nosotros no ejercemos la potestad que Dios nos ha dado. El Señor nos dice claramente que a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero la potestad es el derecho, es la capacidad. Estamos hablando aquí del derecho legal de ser hecho hijo de Dios, lo cual implica que no es la misma vida que tú tenías antes. Es decir, si yo tengo el derecho de ser hecho hijo de Dios y tengo efectivamente las características de mi Padre, obviamente voy a tener que experimentar esa vida. Y el gran regalo que nuestro Padre tiene para ti y para mí es que descubramos esta realidad dentro de cada uno de nosotros, y ahora en este tiempo nos comencemos a apropiar de lo que somos en medio de las dificultades y de las luchas de nuestra carne. Muchos de nosotros ya tenemos, ¿verdad?, la edad suficiente como para entender lo que significa vivir en este mundo, vivir de acuerdo con las capacidades del hombre natural. Todos nosotros sabemos efectivamente lo que significan las luchas, las dificultades, los problemas, la escasez, los desengaños y tantas cosas. Es decir, ya no tenemos nosotros que enseñar esto, porque es parte de lo que efectivamente somos en el primer hombre. De ahí que somos participantes de todo lo que la Escritura llama la muerte, ¿verdad? Este reino de la muerte, ¿verdad? Este reino efectivamente en el que de alguna manera nos encontramos inmersos y no podemos escapar por nosotros mismos. Y allí es donde la semana pasada en el libro de Hebreos, ¿no es cierto?, tomamos efectivamente nuestra charla de cómo escaparemos nosotros. Y así hemos nombrado esta charla. Hoy día vamos a continuar un poco. ¿Cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos de esta realidad de muerte, de pecado que de alguna manera, ¿verdad?, nos agobia? Esta circunstancia, ¿verdad?, interna, en donde muchas veces nosotros tenemos sentimientos encontrados, no nos entendemos a nosotros mismos. Hay momentos en que amanecemos, ¿verdad?, con muchas ganas, con mucha fuerza, con mucha vitalidad. Somos capaces de efectivamente, ¿verdad?, alcanzar el mundo si pudiésemos, pero al día siguiente algo pasa dentro de nosotros, estamos desanimados, nos encontramos, ¿verdad?, con muchas contradicciones internas, sentimientos encontrados, ¿verdad?, y no sabemos qué nos sucede. Pues ahí es donde la muerte está haciendo su trabajo. Esto es parte de lo que lamentablemente tú y yo heredamos en la primer creación. Pero nuestro Padre tiene un regalo distinto y diferente para ti, para mí, ¿no es cierto? Y este regalo se comienza a hacer realidad en tu vida y en la mía en la medida en el que yo entiendo qué es lo que Él hizo por mí, ¿verdad? En este primer hombre tenemos un problema porque se nos enseña todo lo que yo puedo hacer para Dios, todo lo que yo puedo hacer para Él: comportarme bien, hacer mi mejor trabajo, hacer mi mejor esfuerzo, comprometerme más con Él, orar más, leer más la Escritura, y yo qué sé, tantas cosas. Es decir, hay mil cosas, ¿no es cierto?,
que yo puedo hacer para que efectivamente Él me acepte y poder tener una mejor relación con Él? Déjeme decirle que en la nueva creación nada de esto funciona. En la nueva creación es entender todo lo que Él ha hecho por mí, ¿verdad? Y todo el compromiso que Él ha adquirido para que todo lo que Él ha hecho por mí, y lo dice en la Escritura, se haga realidad en mi propia vida. Es increíble, es Él trabajando a mi favor, Él es remando a mi favor, Él es dando todo lo que Él es para que yo pueda servirme, para que yo pueda recibir, para que yo pueda disfrutar de todo lo que mi Padre es. Entonces, ya no es una lucha de lo imposible, ya no es una lucha, ¿verdad?, de tratar de cumplir los mandamientos y la voluntad de Dios a la usanza del viejo hombre, sino ahora es cómo nuestro Padre maravilloso va a hacer realidad que tú y yo, ¿verdad?, podamos agradarle, pero Él, para que esto suceda, nos entrega su propia vida, nos da su nueva naturaleza, nos hace nacer de nuevo. Así que la propuesta de nuestro Padre para nuestros problemas no es arreglar nuestros problemas ni darnos la capacidad para resolverlos simplemente. La respuesta de nuestro Padre para ti y para mí es hacernos nuevas personas, nuevas criaturas. Él no se conformó simplemente con que no tengamos problemas o con resolvernos los problemas o resolvernos las dificultades. No, Él verdaderamente determinó el que tú y yo seamos nueva creación, nuevas personas, nueva criatura. Y ahora esa nueva creación no iba a ser como la primera hecha de manos, sino que esta nueva creación iba a ser, ¿verdad?, como hijo, es decir, a través de el hecho de no ser un hombre formado, sino un hombre engendrado. Y esto cambia totalmente la circunstancia, porque cuando nuestro Padre nos engendra, es decir, cuando Él nos concibe a cada uno de nosotros, ¿verdad?, por su palabra, ahí está la palabra poderosa, cuando Él dice que a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí es cuando la palabra se hace real en tu corazón. Como Él lo dice, se hace real en la medida en que tú lo crees. Este es el primer llamado que todos nosotros recibimos, ¿verdad?, para que efectivamente nuestra perspectiva de la vida cambie. Es decir, creerle a nuestro Padre. Y nosotros no le creímos porque le creímos, nosotros le creímos porque Él había predestinado a que nosotros seamos hechos hijos suyos. Él nos había conocido, dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, simplemente cuando nosotros respondimos a la voz de aquel que nos llamó desde antes de la fundación del mundo, lo que hicimos es creer efectivamente a ese llamamiento. Ese llamamiento fue el que yo te necesito, Padre, el que yo necesito tu vida, el que yo necesito, por supuesto, cambiar de rumbo. Necesito una nueva vida, necesito una vida diferente. Muchos de nosotros llegamos a Cristo para resolver ciertos problemas que nos están aquejando, porque créete que si no tuviésemos problemas, ninguno de nosotros vendría a Él. Estaríamos tan campantes, nos volvemos muy orgullosos y a veces de vez en cuando lo tomaríamos en cuenta. Pero como las cosas nos funcionan bien, medianamente bien, pues no hay mucho para qué molestarle, porque mi vida de alguna manera, entre comillas, está bien. Pero cuando tenemos problemas, tenemos dificultades, y lamentablemente para el ser humano estos problemas, estas luchas y estas dificultades, que son parte de la vieja creación, van a venir. No necesariamente porque yo las busque. Muchas veces suceden porque yo las busco, pero porque naturalmente, ¿verdad?, este mundo de pecado y de muerte efectivamente va a venir a nuestro encuentro. Los problemas nos van a venir a buscar, las dificultades nos van a venir a buscar, la tristeza nos va a venir a buscar, ¿verdad? Muchas veces también, como digo, nosotros buscamos todo aquello, pero si no buscásemos igual, ellos nos van a venir a buscar. Los males nos van a venir a buscar. Pero fíjate, en cambio, en la nueva creación, por ejemplo, el Señor dice que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. En contrapartida, en la carne, ¿no es cierto?, el mal, el pecado, la muerte, la desazón, la infelicidad nos persigue. Y ahí que cuando tú y yo de alguna manera tenemos una pizca de felicidad, una pizca de alegría en nuestra vida, ¿verdad?, lo primero que tememos es que ¿hasta cuándo va a durar aquello? ¿Hasta cuándo soy capaz de tener eso?
¿Por qué? Porque sabemos que eso es efímero y que efectivamente llega un momento en que termina. Pero todo esto es parte de la vieja creación. Hoy, efectivamente, nuestro Padre quiere que nosotros cambiemos esta perspectiva, ¿verdad? Y Él la cambia básicamente dándonos su nueva vida, su nueva naturaleza, ¿verdad? Inyectando en nosotros su propia justicia, ¿no es cierto? Su naturaleza divina. Por esto hablamos de que efectivamente nosotros tenemos estos cromosomas espirituales de nuestro Padre, si queremos. El ADN de una persona, ¿no es cierto?, es quién es realmente. Y ahora resulta que nuestro ADN espiritual es efectivamente nuestro Padre. La Escritura nos dice algo muy importante, que nosotros hoy hemos sido renacidos de simiente incorruptible. Ya que hemos sido renacidos de una simiente distinta, pues entonces esta simiente, esta nueva persona, esta nueva criatura y este nuevo hombre tiene que comenzarse a hacer realidad en todos y cada uno de nosotros. Entonces, esta es la vida que nuestro Padre nos ha dado para que podamos escapar, ¿no es cierto?, de la vieja manera de vivir, para que podamos escapar del temor, del miedo, para que podamos escapar de la calamidad, de la pobreza, del dolor y de todas las circunstancias que tenemos. Eso no significa que en este ejercicio de la vida de Cristo, estas cosas no van a venir a nuestro encuentro. Van a seguir molestándonos porque de alguna manera nosotros efectivamente todavía seguimos en esta carne, pero ahora el Señor te ha dado la vida que venció todas las demás cosas. Y la semana pasada, ¿no es cierto?, veíamos primeramente, ¿no es cierto?, que para poder escapar de esta realidad, Él nos ha dado su vida. Y en el versículo 8, la Escritura nos dice tajantemente que todo lo sujetaste bajo sus pies. Y no olvidemos que cuando está hablando de Cristo, está hablando de la realidad de quien tú y yo somos. Es interesante en el versículo 6, cuando la Escritura se pregunta, fíjate, dice, alguien testificó en cierto lugar en la Escritura diciendo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? La propia Escritura te está revelando quién tú eres. Dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Dice, todo lo sujetaste bajo sus pies. Aquí el Señor nos muestra y nos da una revelación maravillosa, nos dice quién es el hombre, ¿no es cierto? Y como nosotros no sabíamos quiénes éramos, la Escritura dice que en nuestro primer hombre nosotros somos sombra del que habría de venir, sombra de una realidad. Nosotros simple y sencillamente en el primer hombre éramos una sombra de Cristo, que es el verdadero hombre, ¿no es cierto? Entonces aquí la Escritura lo que nos dice es que efectivamente, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué es el hombre o el hijo del hombre para que lo visites? Y fíjate lo que dice el versículo 9, dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor a los ángeles, a Jesús. Vemos a Jesús. Porque Jesús ahora es la realidad de ti y de mí. El hombre que tiene a Cristo en su corazón, ¿no es cierto?, se le comienza a revelar quién es verdaderamente Él para Dios. ¿Quién es el hombre o el hijo del hombre para que lo visites? Pues es Jesús viviendo y morando en ti. Ahora, ese Jesús, que es tu nueva realidad, es el que tiene que comenzar efectivamente a ser la razón por la cual tú vivas el resto de tu vida. Porque este fue el regalo que Dios te dio para que tú hoy puedas ya comenzar a disfrutar en medio de estas dificultades y en medio de esta muerte la victoria que Cristo obtuvo para ti en efectivamente la carne. Cuando Él se hizo hombre, como decíamos la semana pasada, Él vino a conquistar al pecado, a Satanás, al mundo, a la carne y a la muerte, ¿verdad? Por nosotros. O sea, Él no tenía que conquistar a la muerte porque Él es Dios. Él no tenía que, de alguna manera, vencer el pecado porque Él nunca había pecado. Él no tenía por qué venir a demostrar que era más grande que la enfermedad y que la muerte, porque la enfermedad y la muerte a Él no le pueden tocar. Él no vino a este mundo
¿verdad? Para demostrar que era más grande que la naturaleza, cuando efectivamente mandó a que las olas y que el viento y que el mar, de alguna manera que estaba enfurecido, se calme. No, él no vino a demostrar que él era victorioso, no, él vino a demostrarnos que la vida que nos ha dado tiene el poder para que efectivamente tú hoy, por medio de la fe en Cristo Jesús, ¿no es cierto?, efectivamente se te sometan. Y aquí la Escritura dice, todo lo sujetaste bajo sus pies. Todo lo sujetaste bajo sus pies. El Señor Jesucristo lo que nos vino a demostrar, básicamente, es todo aquello que tú y yo no habíamos podido sujetar. ¿Cuántas cosas tú y yo no podemos sujetarlas a nuestros pies? Muchas cosas nos tienen más bien a nosotros esclavizados, ¿no es cierto? ¿Cuántas cosas si nosotros pudiésemos quitar de nosotros mismos las quitaríamos? ¿Verdad? Pero hay muchas cosas que son nuestros señores, que efectivamente nos llevan esclavizados a hacer muchas cosas que ni siquiera nosotros queremos hacer. Pero ¿qué es lo interesante de todo esto? Es que el Señor nos dice, ¿verdad?, que a Cristo todas las cosas se le sujetaron bajo los pies. Por ejemplo, el Señor dice algo muy importante. Dice, en el mundo hallaréis aflicción. Esto es verdad, ¿no? Eso nos dice a nosotros. Peor cuando somos creyentes. Dice, en el mundo hallaréis aflicción. Pero dice, descuidad porque yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. ¿Qué está diciendo allí? Dice, en el mundo van a encontrar aflicción, pero yo ya estoy viviendo en ustedes y la vida que yo les he dado a ustedes ha vencido al mundo. Así que si ustedes se agarran de esa vida, si ustedes hacen suya la vida que ya les pertenece, si ustedes reconocen quiénes son, ahora son capaces de poder comenzar a hacer que todas las cosas que no se les han sometido a ustedes todavía, a pesar de que Cristo vive en ustedes, entendiendo quiénes son, hoy ustedes puedan ejercer el derecho de ser hijos de Dios, de tal manera de que hagan que todas aquellas cosas, ¿verdad?, efectivamente se les sujeten a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es nuestra verdadera vida, que es nuestro verdadero hombre. No te olvides que el viejo hombre fue crucificado juntamente con él, de acuerdo con Romanos 6:6. Podemos un poquito ahondar en esto de esta libertad que nuestro Padre nos quiere dar. Y iría, por ejemplo, al versículo 14 y 15, que dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, tú y yo hemos participado de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué participó de lo mismo? Escucha bien, él participó de lo mismo que tú has participado para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Para destruir al diablo, que es efectivamente el que maneja todo este cordón del imperio de la muerte. Entonces, él participó de carne y sangre para hacer lo que ningún hombre había sido capaz de poder hacer, es decir, destruir al diablo, destruir todas las obras del diablo. Mira, todas las cosas que te aquejan, todos los dolores, el pecado, la tristeza, el dolor, todos estos sentimientos encontrados, todos los males, todas las enfermedades, efectivamente tienen un responsable. Y ese responsable es Satanás, es el diablo. Este es el que hace y permite que todas estas cosas de alguna manera nos sobrevengan, o al menos nos las envía. Él jamás puede hacer algo, ¿verdad?, si es que nuestro Padre no se lo permite. Esto es algo muy importante también que entendamos. A todo el que es nacido de Dios, el maligno no lo puede tocar porque es nacido de Dios, dice la Escritura. Ahora, ¿qué significa aquello? No, esto no significa que estos problemas, luchas o dificultades ya no te van a venir a molestar, no. Dice que no le pueden tocar, no que no le van a molestar, sino que no le pueden tocar. Si yo estoy en la persona correcta, estas circunstancias y situaciones que son reales, que las vas a tener que seguir enfrentando, las dificultades, las luchas, las angustias y todas estas cosas que nosotros ya sabemos, ¿verdad?, efectivamente ya no nos pueden tocar. Por ejemplo, nosotros vemos en el Antiguo Testamento algunos ejemplos importantes de esto. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron
Efectivamente, ¿verdad? Los 3 hombres que fueron echados, ustedes recordarán, al horno ardiente, ¿verdad? A ellos las llamas no les pudieron topar. Cuando hubieron otros hombres que fueron metidos al foso de los leones, tampoco los leones los pudieron devorar. ¿Por qué nos muestra esto la Escritura? Esto nos muestra la Escritura porque en nuestra vida actual, ¿verdad? Todos estos monstruos, todas estas figuras de llamas ardientes que nos maltratan y nos molestan y nos quieren quemar y nos quieren aniquilar, estas fieras, ¿verdad?, de dificultades y de luchas que se nos aparecen todos los días, la Escritura nos dice, ¿no es cierto?, que el maligno no nos puede tocar. Ahora, no nos puede tocar por la vida que tú y yo tenemos dentro de nosotros. Y es por eso tan importante el que arranquemos y que podamos reconocer esa vida. Entonces el Señor Jesucristo tuvo que venir a participar de lo que tú y yo habíamos participado, porque Él sabe que era nuestro hermano. Así como nosotros ahora podemos participar del Espíritu, ya que somos hermanos de Él, Él tenía que participar de lo mismo que tú y yo, de nuestra carne. Pero Él viene a participar de nuestra carne para destruir. Escucha bien, esto es muy importante. Él viene para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y lo de fondo, viene para destruir al diablo y para librar a todos. Versículo 15. Para librarnos a todos. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos en este tiempo? ¿Acaso no es ser libertados? ¿Acaso no necesitamos esa libertad gloriosa que nuestro Padre nos dio? Dice, y libertar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida bajo servidumbre. ¿Cuántos de nosotros tememos la muerte? ¿Cuántos de nosotros estamos sometidos por el temor a la muerte? Y el temor a la muerte, como te explico, no tiene que ver solamente con el temor de que ya mi corazón deje de latir, sino el temor a la muerte es el temor a todo lo que la muerte incluye. Y la muerte, antes de que se dé, por ejemplo, en cuanto al cuerpo se refiere, incluye pecado, incluye enfermedad, incluye luchas, conflictos, dificultades y por último te mueres. Es decir, es una cadena, ¿no es cierto?, de situaciones y elementos que nosotros efectivamente rechazamos, no queremos que nos sucedan, pero es la realidad. Estas experiencias, ¿no es cierto?, son la sumatoria de todo lo que la muerte es, hasta que la muerte se consuma en cada parte del ser humano. Por ejemplo, en el cuerpo, cuando el corazón deja de latir. Y nosotros tenemos temor, tenemos miedo. De allí que cuando, por ejemplo, generalmente tenemos alguna mala noticia del médico o nosotros sentimos que en nuestro cuerpo hay algo, ¿verdad?, nuevo que está comenzando a aflorar o a salir, o nos sentimos un poco mal, inmediatamente tememos. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está sucediendo? ¿Me voy a enfermar? Eso es el temor. Y yo allí, con esta perspectiva, comienzo a atraer a la muerte hacia mí mismo. Yo me convierto en un imán, ¿verdad? Porque a mí mismo me digo, ¿verdad? Me voy a enfermar, algo me va a pasar, mira este bulto que tengo aquí, esto me va a matar, esto puede ser cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo comienzo a escuchar a la muerte, comienzo a temer a la muerte y lo tengo presente que esto me va a pasar, esto me va a suceder, ¿verdad? Y a veces nos termina pasando aquello que nosotros tememos, porque es fe negativo, ¿verdad? Es por esto que necesitamos ahora escuchar la voz de nuestro Padre. Pero las buenas noticias de esto es que justamente nuestro Padre nos vino a librar a todos. No hay ninguno que no tenga acceso a la gloriosa libertad que nuestro Padre efectivamente nos quiere dar. Por ejemplo, la Escritura dice que así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. En este sentido, tenemos algunos temas que vamos a poner en la mesa y que el Señor nos quiere mostrar. Por ejemplo, el hecho de que nosotros, este hombre corruptible, este ser corruptible que tú y yo tenemos, que nació del primer hombre corruptible, por eso dice la Escritura que nosotros ahora somos nacidos de simiente incorruptible. Este primer hombre
¿verdad? Tiene que ser desechado de nuestra propia vida. Esto es algo que tú tienes que comenzar a ejercer en la potestad que Dios te ha dado. La incorrupción y la inmortalidad, como nosotros sabemos, llegaron a nosotros en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado. Es decir, la incorrupción y la inmortalidad llegaron en Cristo Jesús para que nosotros nos podamos vestir de Él. Este es un tema muy importante. Cómo nosotros nos despojamos de la vieja vida, cómo nos despojamos del viejo hombre. Nosotros nos despojamos del viejo hombre vistiéndonos del nuevo hombre. Por eso es que la incorrupción y la inmortalidad llegaron a nosotros en Cristo Jesús para que hoy tú y yo nos vistamos de quienes somos, nos vistamos de Él. Fíjate lo que dice aquí la Escritura en 1 Corintios 15, 54, 57. Dice, porque es necesario que esto corruptible, mírate a ti mismo, esto corruptible es todos estos males, todas estas luchas, todas estas dificultades, ¿verdad? Que tú vives en la primera creación, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Ojo, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Mira, nosotros estamos tan vestidos de corrupción que para nosotros es muy fácil pensar en negativo. Para nosotros es muy fácil, ¿verdad?, pensar, ¿no es cierto?, y atraer malos pensamientos. Para nosotros es muy fácil pensar en que las cosas no nos van a funcionar. Es muy fácil, ¿verdad?, pensar en que algo nos va a suceder, nos vamos a enfermar o nos vamos a morir o algo les va a pasar a nuestros seres queridos. Para nosotros es muy fácil cuando efectivamente vamos a arrancar, yo qué sé, en un nuevo emprendimiento o en una nueva área de nuestra vida y decimos me va a ir mal. Estamos vestidos de corrupción. Todo lo vemos desde el ojo del enemigo. Todo lo que significa fracaso, todo lo que significa, ¿verdad?, que las cosas no te funcionen, todo lo que significa el hecho de que se te opongan las circunstancias, esto viene del enemigo. Debes de entender esto. Ahora, nuestro Padre nos ha dado la vida que es más poderosa que todo aquello. Y es por esto que la Escritura dice, porque es necesario que esto corruptible, fíjate, es necesario. Si nosotros no nos vestimos de incorrupción, y esto se comienza a vestir desde mis pensamientos, porque cuando yo estoy recibiendo los pensamientos negativos de temor, de miedo, de fracaso, de dolor, de quiebra, de lo que tú quieras, cuando yo recibo todo aquello, ¿no es cierto?, pues yo ya estoy dando oportunidad para que eso que estoy recibiendo se haga realidad en mi vida. Los pensamientos que yo acepto son los que me terminan vistiendo de corrupción o de incorrupción. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, fíjate, cómo yo me deshago de quién era, vistiéndome de quién soy. Pero si yo no entiendo quién soy, este no es un tema de fe, este es un tema de saber quién tú eres. Si mañana tú tienes $1.000.000 en tu cuenta y sabes que la tienes, tú vas y planificas y te vas de viaje y te vas a comprar una casa y te vas a comprar un carro y vas a hacer con tu dinero y vas a generar un emprendimiento. Pero tú no estás orando para que ese millón sea real, porque tú ya lo ves en tu cuenta. Tú sabes que en tu cuenta cuentas con $1.000.000. Entonces, como tú sabes que cuentas con $1.000.000, tú vas con muchísima confianza donde el señor que está vendiendo una casa, la cual siempre te gustó, ¿no es cierto? Y tú vas donde el Señor y le dices, yo quiero esta casa, yo se la voy a comprar, pero tú no estás orando al Señor para que te dé esa casa. Tú ya tienes el dinero y tienes la cuenta y tienes el respaldo y sabes que cuentas con la cantidad de dinero suficiente para poder comprar esa casa. Y lo haces en consecuencia. Ahora, si tú no tienes $1.000.000 y alguien te ha dicho que posiblemente lo tengas,
pero tú no te has persuadido de que es tuyo, tú no vas a negociar con seguridad. Tú no vas a negociar con seguridad porque no sabes si verdaderamente tengas ese valor. Es más, tal vez ni te atrevas a ir a negociar porque no cuentas con ese valor. ¿Qué es lo que te da a ti seguridad de poder negociar? ¿Qué es lo que te da a ti seguridad de poderte ir de viaje, irte a un hotel y tienes una cartulina que aun cuando no es dinero, una cartulina plástica, una tarjeta de crédito, que aun cuando no es dinero, ¿verdad? Pero efectivamente te da acceso a aquello que te pertenece, a aquello que es tuyo. Entonces tú actúas en consecuencia, tú actúas con la seguridad, ¿no es cierto?, de poder comprar, de poderte pasear, de poder vender, de poder arrancar un emprendimiento, porque sabes que cuentas detrás con el respaldo. Este es el grave problema que tenemos los hijos de Dios. No sabemos quiénes somos, no contamos con el respaldo. Y no contamos con el respaldo no porque no contemos con el respaldo, sino que no sabemos quiénes somos. Claro, cuando efectivamente a mí se me ha dicho que yo tengo que agradar a Dios haciendo esto, haciendo lo otro, y que de lo que se trata la vida cristiana es que Él me haya perdonado mis primeros pecados, ¿no es cierto? Y que después de lo que se trata es que yo haga todo lo mejor que pueda para ya no volver a pecar y para poder servirle y poder hacer todo lo que yo pueda para que Él se agrade conmigo. Estoy absolutamente, ¿verdad?, desviado de la obra que Él ha hecho a mi favor. Es darme la vida que efectivamente a Él por decantación se somete, le agrada y hace todo lo que Él quiere. Por eso dice el Señor, este es el pacto que haré en aquellos días, dice el Señor. Daré, ¿no es cierto?, mis mandamientos y mis leyes en su cabeza y los escribiré en su corazón. Ahí vemos, por la cabeza el Señor primero nos da todo lo que efectivamente Él ya ha hecho por nosotros y después el Espíritu Santo comienza a escribir en nuestro corazón, es decir, comienza a escribir con la naturaleza divina lo que tú y yo somos. Y esto es algo que vamos a comenzar a vivir. Así que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y fíjate lo que dice la Escritura aquí. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, este es un regalo maravilloso de nuestro Padre para ti y para mí. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, dice, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Es decir, ahora la incorrupción, ¿no es cierto?, y la inmortalidad son nuestro vestido, son nuestra realidad. Ahora la vida de Cristo para mí ya no es una doctrina. La vida de Cristo para mí ya no es una enseñanza. La vida de Cristo para mí no es una historia. La vida de Cristo para mí es la vida de Cristo viviendo en mí, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y dice, esto, ¿verdad?, que ahora se ha vestido de inmortalidad y esto que ahora se ha vestido de incorrupción, aquí se cumple la palabra que está escrita y que dice, sórbida es la muerte en victoria. En otras palabras, tragada es la muerte por la victoria de Cristo en mí. Tragada, absorbida, hecha polvo es la muerte. Es decir, la muerte con todo su valor agregado, ¿no? La muerte con el miedo, la muerte con el temor, porque todo esto es la muerte con la inseguridad, la muerte, ¿verdad?, con la angustia, la muerte con la paranoia, la muerte con la enfermedad, todo es tragado por la vida de nuestro Padre Celestial. Todo es tragado por la vida de nuestro Padre Celestial. Todo es absorbido, sorbido. La vida se traga. Se absorbe a la muerte. Tus problemas son tragados, así como los agujeros negros que nosotros vemos en el universo y que nos dicen los científicos que se van tragando las galaxias. Pues así nuestro Padre maravilloso se va tragando la muerte, se va tragando los problemas, se va tragando las dificultades, se va tragando la escasez, se va tragando el dolor, se va tragando la angustia. Gloria a Dios, Él se va tragando todo lo que nos ha tenido esclavizados. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es
la muerte en victoria, absorbida o tragada es la muerte por la vida de Cristo que mora en mí, que es otra manera de decirlo. Y fíjate lo que dice aquí. Entonces ahí nos hacemos unas preguntas maravillosas en estos mismos versículos, ¿no? Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? La Escritura nos dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Es decir, ¿dónde quedó el pecado si ha sido tragado por nuestro Padre Celestial? ¿Dónde, oh sepulcro, quedó tu victoria? La muerte ha sido tragada por nuestro Padre Celestial. Dice, ya que el aguijón de la muerte es del pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué regalo tremendo para ti y para mí. La vida que Cristo, que Dios nos ha dado, ¿no es cierto? Es la vida que se traga todos nuestros problemas, toda nuestra muerte, todos nuestros dolores, todas nuestras angustias. Y aún aquellas en las cuales tú te sientas culpable. O aún en las cuales tú te sientas responsable. Porque el Señor no es lo que nos dice, no, sufre nomás porque es tu problema. Yo te voy a ayudar, pero tienes que sufrir. No es así. Cuando efectivamente esto corruptible, que es lo que peca, ¿sí? Esto corruptible, que es lo que nos hace tomar malas decisiones. Esto corruptible, que es lo que hace que queramos servir a Dios sin Cristo, se viste de la incorrupción que es Él. No olvides que nosotros somos renacidos ya no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. Es decir, ahora somos de esa nueva perspectiva, somos de esa nueva familia de Dios, somos de ese nuevo hombre, esa nueva mujer que el Señor ha puesto dentro de cada uno de nosotros. Entonces, efectivamente, así es como, ¿no es cierto?, la victoria de Cristo va siendo una realidad en todos y cada uno de nosotros. Mira lo que dice aquí otro versículo tocante este tema. Es muy importante que entendamos que entonces la manera como yo efectivamente voy a echar fuera de mí esta vieja creación es vistiéndome de la nueva. No hay otra fórmula. Y esto comienza por mi mente. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sabes cuál es el grave problema que tú y yo tenemos? Ya tenemos la nueva vida. El momento en que entregamos nuestro corazón a Cristo. Ya tenemos esa nueva vida dentro de nosotros. Ya tenemos el superhombre. Ya tenemos el poder de Dios actuando a nuestro favor. Pero todavía nosotros no podemos de alguna manera tener acceso a esa vida porque tenemos una mente que se contrapone. Nuestra mente es demasiado pequeñita y no alcanza a comprender y a entender el nivel de la vida que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Fíjate, más o menos como una analogía, ¿no? Todos nosotros sabemos, desde el primer iPhone, por hablar así, desde el primer iPhone hasta el iPhone número, ahora creo que ya estamos en el 12 o en el 14, no sé en qué iPhone estamos, ¿ok? Lo cierto es que algunos todavía conservamos esos iPhone que recién arrancaron, ¿no? El iPhone 1, el 2, el 3, el 4. Tú ponte a pensar, el iPhone 1, ¿no es cierto? Ahora comparado con el iPhone 12. Evidentemente el iPhone 12 tiene unas características externas, tiene un hardware, ¿no es cierto?, que hace que efectivamente el nuevo software que tenga, el nuevo sistema operativo que haga que efectivamente sea una máquina inteligente, funcionen. Es decir, tanto el hardware cuanto el software tienen que de alguna manera ser diseñados para que las capacidades del uno y del otro se complementen. Pero ¿qué tal si tenemos ahora un iPhone 12 con una pantalla preciosa y lo tenemos con 4 cámaras? Yo no sé si ahora le van a poner 2 más, 6, yo no sé. Y tenemos nosotros con unas bocinas espectaculares y lo tenemos con pantalla táctil y lo tenemos con pantalla espectacular, o sea, un iPhone espectacular. Pero ¿qué tal si a ese iPhone tú le sigues poniendo, ¿verdad?, la mente o el sistema operativo del iPhone 1? ¿Le sirve o no le sirve? Es decir, la capacidad del iPhone 1 en cuanto a su entendimiento, por ponerlo de alguna manera, no va a servir, ¿no es cierto?, bajo ninguna circunstancia
todas las capacidades, ¿verdad?, del nuevo iPhone 12, porque no tiene la capacidad de entender todo lo que el iPhone 12 es. Esto es lo que nos sucede a ti y a mí en el viejo hombre y en el nuevo hombre. El viejo hombre es un hombre que no tiene la mente para poder de alguna manera hacer que el nuevo hombre funcione. No podemos nosotros efectivamente vivir, entender ni acceder a todos los beneficios de esa nueva vida por la mente que tenemos. Entonces, la Escritura, ¿qué dice al respecto? Dice que si no cambia tu manera de pensar, no cambiará tu manera de vivir. De ahí que es tan importante que cambiemos nuestra manera de pensar. Nosotros hemos venido muchos de contextos religiosos en los cuales efectivamente se nos ha dado un evangelio distorsionado. No son buenas noticias el hecho de que yo tenga que esforzarme, sacarme el aire en mi naturaleza pecaminosa y en mi viejo hombre para tratar de agradar a mi Padre Celestial. Eso no es bíblico, no está en la Escritura. En la Escritura lo que está es que el Señor, nuestro Padre, crucificó a nuestra vieja criatura. La condenó en la cruz del Calvario. En la Escritura dice que nuestro Padre vino en la persona de Jesucristo, ¿verdad?, como tú y como yo, para vencer todo aquello que tú y yo no podíamos vencer, y que nuestro Padre nos acreditó a nosotros la justicia de Cristo por el amor que Él nos tuvo a ti y a mí, y que en esa justicia de Él, por medio de la fe, nos acercamos para hacer nuestra toda la nueva vida que nos corresponde. Así que este es un regalo de parte de Dios. Tú y yo no nos merecemos en absoluto, ¿verdad?, el favor de Dios. Ahora lo que tú y yo tenemos es la nueva vida que Dios ama, que Dios, ¿verdad?, añora, y que Él quiere que efectivamente nosotros se la podamos devolver. Mira lo que dice aquí Efesios 4, 22 y 24 respecto de este tema. En cuanto a la pasada manera de vivir, es decir, la vida de la cual tú quieres escapar, escucha bien, tú quieres dejar esa vana manera de vivir. Tú la has querido dejar muchas veces, pero esa vida no te deja a ti. Ese es el problema, porque esa vida te tiene preso, esa vida es manipulada por el enemigo. Esa vida, ¿verdad?, no te va a dejar en paz porque tú eres esclavo de esa vida. No puedes tú zafarte por tus propias capacidades de esa vana manera de vivir. Pero ¿qué nos dice nuestro papá? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y aquí viene un tema muy importante. Y fíjate, dice, y revestíos en el espíritu de vuestra mente. ¿En dónde nos tenemos que revestir? En nuestra mente. Tú ya no tienes que dar acceso a tu mente a lo negativo, al temor y al miedo. Ahí es donde efectivamente arranca el tema. Satanás sabe manipularnos, ¿no? Él sabe que nosotros somos muy entrenados en este primer hombre a funcionar sobre la base de nuestros sentidos. Entonces nosotros inmediatamente reaccionamos de acuerdo con lo que está pasando en nuestro entorno. Si mañana hay una situación bonita externa, pues yo me siento tranquilo, yo me siento contento y mis sentidos dicen, hey, Ricardo, todo está bien, gózate porque mira, la familia está bien, la cuenta bancaria funciona, hay una situación tranquila, es más, tu relación con Dios parece que está bien, ¿no es cierto? Así que descansa. Entonces, mis 5 sentidos, como perciben que el ambiente es bueno, me dicen, tranquilo, Ricardo, descansa, gózate. Pero cuando efectivamente se me mueve el piso, ¿no es cierto? O se me jala la alfombra, es decir, la chequera ya no está tan llena. Es decir, viene a tocar a la puerta la enfermedad. Es decir, viene una circunstancia que yo no esperaba, ¿verdad?, a mi puerta y de pronto estoy pasando por algún momento difícil o malo. En ese momento los sentidos me dicen, chúzale, Ricardo, esto no está bien, esto no va a funcionar, ¿qué pasó? ¿Dónde está Dios? Oye, ¿qué haces? Tienes que orar más. Seguramente tú estás así porque Dios te está permitiendo que te pase esto porque hiciste esto, hiciste lo otro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros aceptamos eso como una realidad e inmediatamente comenzamos a recibir este bombardeo del enemigo, ¿verdad?, de negativismo, de enfermedad y de muerte, ¿no es cierto?,
Y resulta que en lugar de renovarnos en el espíritu de nuestra mente, nos seguimos contaminando con la vieja manera de vivir, que por ahí arranca todo. ¿Sabes que tú estás construyendo tu futuro a través de lo que tú piensas? Ahora, si tú efectivamente das cabida a los pensamientos de Cristo, aquí la Escritura nos muestra y nos dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente, y fíjate el versículo 24, y vestíos del nuevo hombre, otra vez, vestíos del nuevo hombre. Cuando la Escritura nos lo dice permanente y continuamente, vestíos del nuevo hombre, vestíos de Cristo, vestíos de la vida que tiene en ustedes o en vosotros, dice: y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Tú ya tienes que comenzar a entender quién eres, ¿verdad? Tú eres hechura suya, creado por Él en Cristo Jesús para buenas obras. La Escritura dice que tú eres la justicia de Dios en Él. La justicia dice que tú eres santo como Él es santo. De hecho, mira las cartas de los apóstoles cuando efectivamente las envían a los hermanos en las iglesias y les dicen: la carta de Pablo a los santos hermanos. ¿Cómo hablaba Pablo? Pablo hablaba con la mente del Espíritu, se estaba dirigiendo a los santos hermanos que habían recibido a Cristo. Muchos de esos santos hermanos seguramente sabían que eran santos porque Él es santo. Si mi papá es santo, entonces yo soy santo, porque tengo los mismos genes de Él. Si mi papá es poder, entonces yo soy poder. Pues. Si mi papá es gozo, entonces yo soy gozo. Si mi papá es paz, entonces yo soy paz. Si mi papá es justicia, entonces yo soy justicia, pues. Si mi papá es prosperidad, entonces yo soy prosperidad. Si mi papá es abundancia, entonces yo soy abundancia. Si mi papá es poder, entonces yo soy poder. Y por eso dice la Escritura: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú cuando emprendes algo, ¿qué dices? No, me va a salir mal. Pero la Escritura dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces no estás renovándote en el espíritu de tu mente, porque tú todavía estás esperando, ¿no es cierto?, que las cosas se te den en la vieja criatura, como todo ser humano normal, común y corriente lo hace. Cuando tú arrancas con algo, o ves que alguien arranca, muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, somos tan negativos con nosotros mismos y también profetizamos negativismo para otros, o también profetizamos fracaso. Vemos por ahí que un negocio se pone nuevo de alguien y decimos: no le va a ir bien. ¿Y por qué no dices, si tú eres bendición, en el nombre de Cristo yo declaro que le va a ir bien? Si tú eres bendición, deberías decir eso. No, parece que no le va a funcionar. Se casó con esa persona, no le va a ir muy bien. Es decir, nosotros ahí, en lugar de transformarnos en el espíritu de nuestra mente, ¿verdad?, echamos más fuego, echamos más gasolina, somos negativos con nosotros mismos y también arrastramos a otros de nuestro negativismo. Así como oramos: Señor, ayúdale, Señor, bendícele, Señor, envía, ¿verdad?, abundancia sobre esa persona. También nosotros en negativo decimos: no le va a ir bien, no le va a funcionar, las cosas no le van a salir como pensaba. Yo, si tengo la vida de Cristo, ¿acaso no soy bendición para el mundo? ¿Acaso yo no llevo en mis entrañas, en mi espíritu, lo que el mundo necesita? Libertad, paz. Lo que el mundo necesita, ser libertado y librado de tantas cosas. Fíjate: vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Otra vez, vestíos de este nuevo hombre. Mira, y aquí, en esta parte de librar, ¿no es cierto?, quiero también poner unos temitas en la mesa. Dios nos saca de la muerte. Esto es muy importante, ¿eh? A ver, a Dios no le plació solamente salvarnos. Muchas iglesias cristianas solamente nos quedamos en este 50% de la verdad. Dios nos salvó. ¿Pero de qué nos salvó? Nos salvó de no ir al infierno. Pero mientras tanto, aquí tenemos que hacerlo mejor, seguir viviendo en este infierno que es este mundo, para cuando en algún momento nosotros nos muramos, ahí vayamos a poder efectivamente disfrutar
de esta nueva salvación que Dios nos ha dado. Entonces nosotros normalmente ponemos las buenas cosas para el futuro, no para el día de hoy. Y ya vas a ver lo que nuestro Padre Celestial nos dice, ¿no? Mira, Dios nos saca de la muerte para efectivamente librarnos de la muerte. Eso es salvación. Pero el Señor no se queda allí. Él nos introduce en la vida para cambiar nuestra historia ahora. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Isaías 61:3 ya lo profetizaba por la vida de Cristo en ti y en mí. Mira lo que dice. Yo he venido a ordenar, escucha bien la palabra ordenar, a mandar. ¿Quién ordena? Nuestro Padre. Tu papá ordena, el papá eterno que te hizo nacer. Dice, yo he venido a ordenar que a los afligidos de Sión, ¿sí sabes que tú eres el nuevo Sión de Dios? ¿Sí sabes que tú eres efectivamente el verdadero Israel? ¿Tú eres verdaderamente ese pueblo el cual Dios compró con su sangre? ¿Tú sí sabes que eres la realidad de aquella promesa que nuestro Padre le hizo a Abraham? Y a pesar de no tener un hijo, no tenía uno, Abraham quería y pedía por un hijo. Le decía, Padre, no me has dado hijos, no me has dado uno. Yo quiero un hijo, por favor, quiero una descendencia. Pero como nuestro papá es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos. El Señor tenía preparado para Abraham, ¿no es cierto?, tantos hijos de la eternidad, que los sacó de su campamento y a la luz del firmamento en la noche, le dice a Abraham, mira, si tú puedes contar las estrellas de los cielos, así será tu descendencia. Abraham nomás le pedía un hijito, pero el Señor, que es poderoso para hacer más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, Él tenía preparado para Abraham el que la descendencia de Abraham, ¿verdad?, iba a trascender a las naciones, y además dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y mira las estrellas del cielo, si las puedes contar, esa es la cantidad de hijos que yo te voy a dar. Cuando él pedía nomás un hijito, muchas veces nosotros a Dios nomás le pedimos esto nomás, Señor, pero Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente lo que pedimos, lo entendemos. En mi propia experiencia, muchas veces yo le pedía al Señor cosas, a veces tocante al trabajo, tocante a otros temas, ¿verdad? Y el Señor, pues, le doy gracias al Señor que si me hubiese dado lo que yo le hubiese pedido, jamás hubiese entrado en todo lo que Él tenía planificado para mí, que era mucho más abundantemente de lo que yo pedía o entendía. De ahí que muchas veces cuando el Señor retarda su pedido, no es que lo está retardando, sino que Él está haciendo que todas las cosas funcionen para darte más allá de lo que tú pides o entiendes. Por ejemplo, cuando el Señor convirtió el agua en vino, tú recordarás, ¿no es cierto? El Señor, una vez que tuvo reunidas las tinajas, inmediatamente un producto que generalmente se demora en salir 4 años, y si es que lo quiere sacar bien añejo, 10, el Señor lo hizo en un segundo. Sacó el mejor vino que el propio maestre Sala le dijo al dueño de la casa, oye, ¿qué has hecho? Cualquier hombre normal en una boda primero saca el buen vino, y cuando ya ve que no hay, saca el malo. Pero tú has hecho al revés, has puesto el malo, y ahora al final de la fiesta, cuando la gente ya está bien entonada, sacas el bueno. ¿Cómo es eso? Pues el Señor hizo el buen vino. ¿Sabes qué quiere decir eso para ti y para mí? Que Él jamás, ¿no es cierto?, se retrasa en cuanto a lo que quiere hacer por ti, porque Él quiere hacer lo mejor, más abundantemente de lo que tú pides o entiendes. A muchos de nosotros el Señor lo que está ahora es preparando las tinajas. Porque si es que no estaban las tinajas, pues no había que convertir. Ahora está preparando las tinajas para que efectivamente venga, ¡blum!, la bendición sobre tu vida. Y cuando tú te des cuenta, vas a tener, ¿verdad?, todo aquello que querías, pero sobreabundando. Porque nuestro Padre es el Dios de la sobreabundancia. Cuando nuestro papá estuvo, ¿no es cierto?, dando de comer a los 3,000 y 5,000, Él no cogió pues y sacó una hoja de cálculo y dijo, a ver, hay 5,000 hombres sin contar mujeres y niños, entonces vamos a hacer exactamente
A ver, vamos a ver, si los grandes están con hambre, van a comer un pan y medio. Y si los chiquitos, ok, mira, vamos a hacer exactamente 10.500 panes para que no le falte a nadie. Y ya todo el mundo comía bien y estaba tranquilo. No, la escritura dice que de todo lo que comieron la multitud, salieron 12 cestas llenas de pedazos. Él es el Dios de la abundancia. Él no está contento con darte lo que tú piensas o entiendes, porque Él es tu papá, que te va a dar mucho más allá. Fíjate, aquí dice Isaías 61:3, el Señor vino a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria. Hoy, a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Tu vida ha sido seguramente hasta ahora eso, ceniza. Tu vida ha sido eso, muerte. Tu vida ha sido desolación, tu vida ha sido tristeza, las cosas no te han funcionado. Perfecto, el Señor viene a ordenar a ti que estás afligido, ¿verdad? Que se te dé gloria. Y la vida de Cristo es la gloria que se te dio para que desde hoy comience a ser una realidad en tu vida. Dice que se te dé. Yo he ordenado que se te dé óleo de gozo en lugar de luto. ¿Tú tienes ahora un espíritu de luto? ¿Tú tienes un espíritu de amargura, de tristeza, de dolor? Yo he ordenado que se te dé gozo. Es la orden del que dijo, hágase la luz y la luz se hizo. Esa orden es a tu favor. Lo único que espera esa orden es que tú la hagas tuya por Dios. Lo único que espera esa orden es que tú realmente la tomes para que comiences, ¿verdad?, a recibir sus beneficios. Yo he ordenado manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. ¿Cuántos de ustedes están con un espíritu de angustia que viene de la muerte? Pero yo, dice el Señor, he ordenado para ti manto de alegría. Manto de alegría, manto de gozo, y tú serás llamado árbol de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Ese es nuestro papá, del cual nos tenemos que sacar el sombrero. Entonces, hermanos, ¿cuántos de nosotros efectivamente estamos entendiendo quiénes somos? Estamos entendiendo lo que nuestro Padre ya hizo por nosotros para recibir esta bendición en consecuencia. No pierdas el tiempo tratando de agradarle sin la vida de Él, porque Él te ha dado la vida de Él para que si se expresa, se manifiesta, tú la tomas, tú la vives, tú la disfrutas, entonces en esa vida tú vas a agradarle a Él, porque Él te dio la vida que tú necesitas para que efectivamente te puedas agradar. Entonces, efectivamente, el Señor nos viene a librar, hermanos, de todo aquello que de alguna manera tú y yo necesitamos ser libres. Nuestro Padre nos muestra claramente que la manera como efectivamente tú y yo vamos a huir del presente siglo malo, hoy, es vistiéndonos de la nueva persona, de la nueva criatura que tú y yo somos. Ese vestir arranca por nuestra mente. Tu mente, ¿verdad? El Señor pone sus palabras en tu mente para que después vayan a tu corazón. Cuando esas palabras entran en tu mente, tú tienes que pronunciarlas como tuyas. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor de la circunstancia que estás viviendo, de la situación de dificultad por la cual estás pasando, porque todo le ha sido sometido a sus pies, no te olvides. Y Él vive en ti. Y Él vive en ti justamente para que ahora, ¿verdad?, tú pienses las palabras que Él te ha dado a través de la Escritura y para que tú reclames, confesando con tu boca lo que Él ya ha hecho por ti como tuyo, porque te corresponde. Tú tienes el derecho legal, efectivamente, para poder hacer tuyo todo lo que tu Padre te dio. Sí, nuestro Padre nos dice que hasta ahora nada hemos pedido en su nombre. Que si nosotros permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, que pidamos todo lo que querramos y Él lo hará realidad en nosotros. Ese es el poder que tienes ahora en tu espíritu.
poder insospechado todavía, terreno para nosotros, ¿verdad? Que no ha sido tocado aún, pero ahí está, listo para que tú y yo efectivamente lo podamos comenzar a hacer nuestro, podamos comenzar a experimentarlo y entremos nosotros efectivamente en esta vida excitante, maravillosa, que es la que nuestro Padre nos dio para que podamos vivir tú y yo eternamente esta realidad. Así que, hermanos, muy bien. Vamos a quedar allí hasta la próxima semana. Que el Señor les bendiga ricamente. Muchas gracias.